y quiero hablar acerca del cristiano frente a la palabra de Dios. Cuando hablo de cristiano también hablo del obrero, justamente el que sirve al Señor. ¿Cuál es su relación? ¿Cuál debería ser su actitud justamente frente a la palabra del Señor? Hay una tendencia que se ha convertido casi en moda, sobre todo en este tiempo, de hablar desde el púlpito lo que uno quiere, lo que le parece, expresar su pensamiento y tratar de adornarlo de alguna forma con algún versículo bíblico. Mire, yo me he especializado mucho en predicar la palabra del Señor a lo largo de los años y he aprendido muchos métodos para preparar mensaje. Y una vuelta me vino un pensamiento muy mío y empecé a preparar un mensaje de acuerdo a un método que conozco, que es un método temático, y preparé el mensaje más o menos en, qué sé yo, 2 minutos. Y lo hice con introducción, lo hice con 3 puntos, le hice la conclusión, y después miro así y digo, bueno, pero algún versículo tiene que tener. Así que pensaba en darle un versículo. Cuando pensé en dar un versículo, sentí una reprensión de parte del cielo, única, que me dio miedo. Porque era como que el Señor me estaba viendo lo que yo estaba haciendo, porque el mensaje no puede nacer así, no puede nacer de un pensamiento humano. El pensamiento, a pesar de que sea temático, expositivo, textual, siempre tiene que nacer primero de lo que Dios dice, de la palabra del Señor. Claro, uno teme a Dios. Automáticamente rompí eso, digo, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. Pero ni siquiera nunca lo presenté ni en un púlpito. Pero le quiero decir, fíjese en el peligro a veces que uno cae, de tratar de decir un pensamiento y después buscar un versículo como para respaldar mi pensamiento. Eso es un peligro. Y eso es lo que pasa en el día de hoy en muchos púlpitos. Solamente son pensamientos humanos lo que salen, no pensamientos de Dios. Y uno lo hace justamente como para que tenga algún corte espiritual o para que parezca algo bíblico, ¿no? Pero quiero enfatizar hoy algo que tiene que ver justamente con el texto, el tema. La palabra de Dios en el mensaje, en la predicación, es irreemplazable. No tiene sustituto. Nada ni nadie tiene la capacidad de cumplir lo que la palabra de Dios hace en la vida de las personas que escuchan el mensaje de la palabra del Señor. No sé si alguna vez le ha pasado que usted se ha sentido descubierto ante la exposición de la palabra del Señor. Usted dice, ¿cómo el predicador supo lo que me pasó en el día o lo que yo estuve pensando en el día? No es el predicador, es la palabra de Dios que te descubre, que saca a luz lo que hay en lo profundo de tu corazón, lo expone, y uno se siente hasta como desnudo ante la presencia del Señor. Pero esa capacidad solamente la tiene la exposición de la palabra del Señor. Saca a luz los deseos más íntimos, es como que revela el corazón, lo descubre. Nos sentimos como descubiertos. La palabra del hombre jamás, nunca tendrá esos efectos. Y estamos padeciendo en este tiempo la ausencia de la verdadera exposición de la palabra del Señor, y eso trae como consecuencia que el auditorio, las masas, las personas están hambrientas de la palabra del Señor, de la verdadera exposición de la palabra del Señor. Ahora, según 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, Pablo, hablándole a su hijo espiritual Timoteo, le da justamente la descripción de lo que es la palabra del Señor en acción. Dice lo siguiente, 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según lo que vimos recién en este versículo, la Escritura, la palabra del Señor, es inspirada por Dios para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Esa palabra redarguir es tratar de corregir con argumentos, hacerte volver del mal, pero presentando los argumentos. También nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto según este versículo que hemos leído. Entonces, esta es la función de la palabra y necesitamos obreros completamente comprometidos con el mensaje de la palabra del Señor. Hoy hay una frase reiterada que muchas veces, si usted se pone a leer en la palabra del Señor, la va a encontrar. Si usted es lector de los Evangelios y estudia los Evangelios, va a encontrar una palabra que se repite constantemente. Cuando Jesús entra a la casa de Simón, cuando está con su suegra, cuando está con María, con Marta, con Lázaro, su hermano, se repiten palabras, y es esta: y Él les hablaba la palabra. Y Él les hablaba la palabra. Es decir, que Jesús tenía la posibilidad de entrar a una casa, entraba para hablarles la palabra. Pero no solamente ahí, cuando tenía la posibilidad de estar con un grupo pequeño de gente, también les hablaba la palabra. Cuando tenía la posibilidad de estar a sola con sus discípulos, que no eran solamente 12, sino que muchas veces eran más discípulos, Él les hablaba la palabra. Cuando estuvo con los dos caminando en el camino de vuelta de Emaús, ¿qué hizo el Señor? Citó la palabra. ¿Qué volvió? ¿Qué les pasó en el corazón a esos dos discípulos? Dice: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos citaban la palabra? El Señor hablaba la palabra delante de grandes multitudes, como en el Sermón del Monte. Él les hablaba y les citaba la palabra. Jesús hablaba entonces la palabra uno a uno, en grupos reducidos, en grandes multitudes. Yo me atreví a poner algo así: Jesucristo era siervo de la palabra, y nosotros tenemos que ser siervos de la palabra. Amén. Hablaba la palabra en medio del contexto cotidiano. A veces pasamos tiempo analizando el texto. No sé cuántos de ustedes se han comprado libros para estudiar la palabra del Señor, pero usted sabe que la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? En hebreo. Muy bien. ¿Y el Nuevo Testamento? En griego. Muy bien. Excepto un libro en arameo, pero todos en griego. Y hay libros que te pueden ayudar a profundizar el significado de las palabras. Hay un léxico así gordo, creo que Balmaceda lo tiene, ¿no? Gordo así que uno puede analizar palabras claves del Antiguo Testamento en hebreo, en griego. Uno puede buscar diccionarios bíblicos que justamente te ayudan a profundizar y a ver el léxico para poder sacarle provecho y jugo a la palabra del Señor. Uno analiza el texto, diccionarios, léxicos, comentarios, que justamente nos ayudan a ver cosas que a veces no se ven a simple vista. El tema es que tanto el exceso de tiempo que usamos en eso, porque lamentablemente hoy vivimos en un tiempo donde todo es apurado, todo se hace apurado. Nunca tenemos tiempo para estar realmente con lo que realmente vale la pena estar, que es con Dios y con la palabra. Eso, más el tiempo que te toma aprender a utilizar esa herramienta. Porque dígame si cuando usted se compra una herramienta nueva, si no lee el manual, o si alguien no le enseña cómo usarla, va a pasar tiempo y a lo mejor lo cierra así y lo pone de vuelta en la biblioteca y dice: esto no sé ni para qué lo compré, y encima salió re caro esto, y lo deja ahí. Pero el tema no es eso, tiene que aprender a usarlo.
Pero ¿es fácil aprender a usar una herramienta? Cuando ni siquiera leía el libro de cuarto grado y quería aprender un léxico de lengua hebrea. No sé si me explico. Perdonen mi sarcasmo, así medio bruto, ¿no? A veces no sabemos hablar ni el castellano y queremos examinar el griego, los verbos en griego, los verbos en hebreo, y nos frustramos un poco, ¿no? Y tratar de examinar eso y aprender a usarlo, más encima que no tengo tiempo, me roba tiempo eso, me roba el tiempo que necesito para relacionarme con Dios. Encima vivimos apurados y cuando menos me di cuenta pasó la hora y ni siquiera tuve tiempo para qué. Porque no es solamente leer la Biblia, también hay que orar al Señor. Entonces a veces lo que me resta tiempo es para estar orando delante del Señor. Sin embargo, reitero, yo soy amante y siempre vivo estudiando la palabra del Señor y vivo metido en las cosas de Dios. Pero también uno tiene que darse cuenta, y hablo esto justamente en el contexto de aquellos que servimos al Señor como cristianos, como obreros del Señor, la palabra, muchas veces el estudio puede convertirse en un arma de dos filos. ¿Por qué? Porque podemos caer en la trampa de caer cautivos justamente de mirar y examinar las minucias y perdemos un tiempo que necesitamos para relacionarnos verdaderamente con el Dios de la palabra. Entonces uno tiene que encontrar cierto equilibrio que mayormente nosotros no lo tenemos. Desde el comienzo es como que tenemos una obsesión con ese tipo de árbol que el Señor plantó en el huerto. En el huerto habían dos árboles. Uno, ¿cuál era? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan, no? Ustedes que pasaron ahí por Génesis alguna vez, había un montón de árboles frutales, pero también en el medio del huerto habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hay como una obsesión, porque dice el capítulo 2, versículo 9, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. No sé si alguna vez vio un árbol lleno de fruto, de higos, de manzana, de naranja, y uno ve un montón de frutas ahí. Bueno, eso era el Edén, un montón de árboles frutales, deliciosos a la vista, bueno para comer. También dice el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El versículo 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, de todo lo que se te antoje comer podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué quiso comer el hombre? Lo prohibido. Lo prohibido. Y uno dice: oh, ¿qué hizo Eva? ¿Qué hizo Adán? El diablo tenía la obsesión de refundirlo a Adán y no podía hacerlo, pero por eso fue a Eva. Eva con dos palabritas lo dio vuelta a Adán como quiso. Pero el tema era destruir el plan que Dios tenía para con el hombre, y trató de hacerlo de alguna forma, pero el hombre, el ser humano siempre es así. El que tiene mucho pelo, ¿qué quiere ser? Pelado. Se pela. El que es pelado, ¿qué quiere tener? Pelo. El blanco quiere tomar sol para convertirse en negro. Los negros quieren ser blancos. Es decir, siempre estamos deseando lo que no tenemos. Y en este caso a Adán y a Eva le pasó lo mismo. Estaban todos los árboles, todos deliciosos, hermosos para comer. ¿Qué se le antojó comer? El árbol del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, del conocimiento. Conocimiento y ciencia son sinónimos. Según nosotros vivimos en esta
en este tiempo hay una cultura que nos dice que el conocimiento da poder. No sé si alguna vez lo escuchó, pero usted lo vive a diario, por la duda. Dicen que el conocimiento da poder. La gente paga para adquirir conocimiento. Todos los cursos de capacitación que usted ve por allí, es necesario pagar un precio para poder abordarlos. Pero ¿qué hace la gente? Acumula conocimiento, hace curso y se recibe de esto, se recibe del otro, y si pudieran colgarlo en una pared, pueden hasta forrar la pared llena de títulos que tienen. La gente pasa más de la mitad de la vida estudiando, tratando de adquirir conocimiento. En este tiempo es así porque es parte ya de la cultura. Usted ve a cualquier persona, y cualquier persona que va caminando ahí le pregunta: che, ¿vos hiciste alguna vez un curso? Sí, y encima hay a disposición cursos. Hasta hoy lo podés hacer sentado en tu casa online, por alguna plataforma, te lo ofrecen como quiera, y también tenés que pagar. Así que hay títulos para tirar para arriba. El tema es que no te va a alcanzar la vida para poder ejercer todos esos títulos que obtuviste. Es como que heredamos algo de esa cultura griega. ¿Se acuerdan los griegos? Usted lo estudió en la escuela. ¿Quién no conoce algo de Sócrates, de Aristóteles? Toda esa cultura, aparte de influenciar al Imperio Romano, influencia hasta hoy. Hay una necesidad, un deseo de saber más y de saber más. Siempre queremos capacitarnos más y más y más. Ahora, ¿cuál es el gran problema de la sociedad? Si alguien preguntara a cualquier persona, usted va a la avenida, acá en nuestra ciudad, y usted le pregunta: ¿cuál es el verdadero problema de esta sociedad? Y usted lo mira así con cara media preocupada. ¿Cuál es el problema? Y una persona más o menos entendida te va a decir estas palabras, te va a decir más o menos lo mismo. El problema en esta sociedad, ¿cuál es? Y es una suposición, no es que es verdad. Es la falta de educación. Se lo aseguro, te dice. Es la falta de educación. Pero es una suposición, no es que sea verdad. ¿Por qué? Porque la gente cree que los que roban, los que delinquen, son porque le falta educación. Si uno pudiera hacerlo aprender y le pudiera dar educación, ellos vivirían de otra forma, no robarían. ¿No ese es el pensamiento de la gente? Es como que los que roban son ignorantes. Pero lamentablemente tengo que decirte algo que contradice eso. Los que más roban son los que más estudio tienen. Los que más roban son los que más se han capacitado para hacerlo. Se les llama así de una forma, ladrones de guante blanco. El mercado laboral, por ejemplo, ¿a quién recompensa más? ¿A los que no tienen título o a los que tienen más diplomas, más certificados? Ahora, ¿eso supone que saben más? Usted agarra un operario de 30 años de fábrica, un operario que trabaja. ¿Quién gana más? Al otro día entra un ingeniero y dice que él aparentemente sabe más que el operario de 30 años que estuvo ahí trabajando. Yo le puedo decir una cosa: ese operario en el puesto donde está sabe mucho más que ese ingeniero que entró con un título. Pero ¿quién gana más? ¿A quién se le paga más? Al que se ha capacitado, al que ha hecho cursos, al que ha estudiado. Esa es la cultura donde hoy vivimos. El ingeniero dice que tiene un papel que sabe más que ese operario. Cuando eras chicos, no sé cuántos se acuerdan cuando era chico. ¿Te acordás cuando tu mamá te decía, o tu papá te agarraba: si no terminás la primaria, no servís para nada, así que tenés que terminar la escuela primaria? Y ellos te mandaban a laburar al campo. ¿Y cómo hacía para terminar? Pero ellos te decían: si no terminás la primaria, no sos nadie, no vas a llegar a ningún lado.
Después crecimos nosotros, hicimos la primaria como pudimos. Decían, si no haces la secundaria, no vas a llegar a ninguna parte. Claro, gran parte de esa verdad es verdad. El tema es que hoy nosotros le decimos a los chicos, si no terminás la facultad, la universidad, no vas a llegar a ningún lado. Pero eso ya ha caducado eso. Hoy se dice, si no tenés un posgrado universitario, no vas a llegar a ningún lado. Y usted le ve manejando un Didi con posgrado y todo, pero no vas a llegar a ningún lado. ¿Pero qué? Hay una obsesión de capacitarte y de estudiar y de estudiar y de estudiar. Pero yo quiero hacerle notar las limitaciones que tiene justamente la información, es decir, el recibir información, el recibir capacitación. No sé si alguna vez fue al médico. ¿Cuántos alguna vez fueron al médico? ¿Sí? Bien. Sé que algunos viven en el médico. ¿Nunca vi un médico fumando? ¿Sí o no? ¿Y cómo fuman, no? Y te largan todo el humo hacia la cara. Y usted... y te pregunta, ¿y usted por qué vino? Y yo vine porque tengo un problema de afección en los pulmones. Ah, qué bueno. Está fumando ahí. ¿Nunca vio ese cuadro espantoso de un médico fumando? Le explico. Un médico fumando tiene toda la información. Tiene toda la información necesaria. Nadie sabe más de las consecuencias, acerca de las consecuencias del tabaco en las vías respiratorias que esa persona. Pero la información le cambió la vida. En un artículo del diario La Nación del 2012 hay una pregunta y en un título bien grandote que dice, ¿qué le pasa, doctor? Y ahí está el médico fumando, ¿no? Él padece de estrés laboral. Padecen también acerca del multiempleo. ¿Sabe lo que es el multiempleo, no? Bien. Ellos van a trabajar enfermos. Se automedican. No se hacen chequeos ni anuales ni diarios, pero se automedican. Y esto sin hablar del sobrepeso y el sedentarismo en el cual están constantemente sometidos. Es decir, que todos los consejos que el médico te da, todos los que ellos te dicen, ninguno de ellos practica lo que aconseja. ¿Se entiende lo que es? Recibir información no te cambia la vida. Él sabe cómo se vive una vida sana, pero la información que tiene, todo lo que ha aprendido, no le sirve para nada. Médico que no se cuida, termina enfermándose. Siendo paciente, al no cuidarse también, se enferman. Entonces, la información no cambia las vidas. Mire, gracias al Señor nosotros somos una iglesia que tiene muchísimos estudios a disposición de aquellos que tienen problemas. Tenemos a disposición todo un programa que se desarrolla desde chiquitos para la escuela bíblica, para los preadolescentes, para los adolescentes, para los jóvenes, para los matrimonios jóvenes. Este año, si Dios nos permite, quisiera abordar ya a los matrimonios mayores, no sé cómo llamarle. ¿Suena bien así? ¿Matrimonios mayores? ¿Sí? Bien. Mi edad. Donde ya uno tiene otro tipo de problemas. Que si tenemos problemas.
Es decir, que somos una iglesia que estudia mucho y que capacitamos muchas cosas. Aparte de eso, si usted, por ejemplo, se enamora, tenemos cursos para aquellos que quieren ponerse de novio. Porque usted puede enamorarse, pero si tiene que tomar la decisión de ponerse de novio, ya hay otro cantar. Ya hay otra forma de entrar con responsabilidades dentro de lo que es la sociedad donde uno se mueve. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un cuerpo que es la iglesia del Señor. Ahora, si usted piensa casarse, también tenemos curso para pre-matrimonio. Después tenemos curso post-matrimonio. Porque ¿quién no tiene problema después que se casa? Usted dice, ¿para qué me casé? Bueno, tenemos un curso si pensás eso. ¿Para qué me casé? Hay cursos para los que dicen que tienen problemas matrimoniales. Y este año Sonia dio un curso que se llama para los matrimonios, para mejorar los matrimonios, llama enriquecimiento matrimoniales, que la verdad que lo hicieron muchos hermanos. El tema es el siguiente, pensando un poquito, ¿no? ¿A cuánto le gusta pensar? ¿Le gusta pensar o no? Bien. Si usted pusiera por obra, aunque sea el 5% de todo lo que sabe, no sé si me entendió. Si usted pusiera por obra, aunque sea el 5% de todo lo que se enseña, usted sería una persona totalmente diferente de lo que es ahora. Pero la gente le gusta aprender cosas y se deleita, como la cultura griega, en saber más, pero no somos tan amantes de poner por obra lo que nosotros hemos aprendido. Es algo que ya es un problema que tenemos el ser humano. Hay un reality que se hizo en Estados Unidos de niños de 15 años por el tema de la obesidad. ¿Sabe lo que es un reality? ¿Qué no vas a ver? Hay gente que vive viendo realities y le encanta ahí chismosear todas esas cosas que pasan ahí. Le siguieron la vida a 15 chicos con obesidad, problema de obesidad. El programa era en Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos es el país pionero en aportar la mayor cantidad de información que tiene que ver con la buena nutrición. Sin embargo, paradójicamente, el país con más alto índice de obesidad, ¿sabe quién es? Estados Unidos. Pregunto, ¿la información cambia a las personas? Si no pasa algo acá adentro, por más que tenga información, no pasa nada. ¿Sabe cuál es el segundo país con el mayor índice de obesidad? No va a decir Chile, ¿no? O Brasil. ¿Cuál es? En América. México. Se ve que, como son medio vecinos, se le han pegado algunos malos hábitos, ¿no? Pero la información no produce transformación. Tampoco lo hace tratar de querer imponer. Mira, hermanos, no sé si alguna vez te agarró esa locura de decir, lo voy a obligar a cambiar. ¿No? ¿Nunca te pasó eso? Lo voy a someter, lo voy a obligar y voy a hacer que la persona cambie. O tratar de obligarlo y meterlo en una rigurosa disciplina. ¿Usted cree que esa persona va a cambiar? ¿Cree o no cree? Por ahí se suele escuchar, déjamelo a mí, aunque sea una semana, y te lo mando pero cambiadito. ¿Qué le va a cambiar? El cambio no se hace así, obligándolo o agarrándolo a cintazo. Mire, recuerdo a un pastor que se convirtió, pastor convertido, ¿no? Él contaba su testimonio cuando él no era cristiano. Él era militar. Y él era encargado de llevarle el café al general. Y el general le dice, tráigame un café, soldado. Y él, a la orden,
vino, trajo el café lo más rápido posible, casi se le volcó, es decir, lo limpió, y cuando llegó, el general miró el café así y miró la cucharita. Dice, esta cucharita está sucia, soldado, llévese esto y venga con una cuchara más limpia. Pero dice, si yo lo limpié. Y entonces fue con el café de vuelta, preparó de vuelta el café, agarró la cucharita y la escupió toda. Y le pasó un rollo de cocina y se la trajo de vuelta. Y el general viene y dice, no, soldado, usted me está tomando el pelo, dice, ¿no? Llévese esta cuchara y tráigame una cuchara limpia. Es decir, no lo va a cambiar de esa forma. Someterlo de esa forma no lo puede cambiar, obligándolo. Entonces fue el soldado, que era este pastor, ¿no? El que después se convirtió, y fue al baño, hermano. Y usted sabe lo que usted hace en el baño, ¿no? Bueno, entre una de esas cosas que hizo, lavó la cucharita con eso y se la trajo de vuelta. Y el general dice, ahora sí, soldado, ahora sí está. Y agarró la cucharita. Es decir, uno puede mostrar un cambio aparente, pero no es el cambio. Puede ser que uno pueda fingir como para hacerte quedar contento, así. Ahora sí, decía el general, ahora sí, ahora cambiaste, ahora veo los frutos. Mentira. Se la hizo peor. La cultura de obsesión de información, de traer mucha información a nuestra vida, ¿afecta o no afecta a la iglesia eso? Esa necesidad de capacitar. Vieron que las fábricas capacitan a los empleados. Antes ni lo hacían, pero de repente salió toda una moda de capacitación. Ahora, ¿se gasta dinero en eso? Claro que se gasta y se invierte. Dice, no es gasto, se invierte en nuestros obreros. Se capacitan los que están más arriba, vendrían a ser los líderes. Se los capacita y los más arriba también, y se hacen viajes para acá y para allá, hacen intercambio de información. Es una manía que tiene el tema de capacitación. Después al mes te echan, pero capacitado, por lo menos. ¿Eso afecta a la iglesia o no? Se lo voy a poner medio como espiritual ahora. Jesús tuvo gran problema con el tema de gente capacitada. ¿Sabe cómo se llamaban? Escribas y fariseos. Las personas más capacitadas de aquel tiempo eran los escribas y los fariseos. Jesús en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, Él le dice algo muy interesante. Dice, ustedes estudian, es decir, se capacitan, hacen grandes jornadas de estudio, estudiando las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas le dan vida eterna. Y hasta uno podría aplaudir eso. Pero las Escrituras me señalan a mí. Las Escrituras hablan de mí, le dice el Señor. Y se lo dice en la propia cara de ellos. Ustedes, mucha Biblia, mucho estudio, todo eso, pero ¿qué? Todo eso que ustedes han estudiado hablan de mí. Y concluye ese versículo diciendo, sin embargo, ustedes se niegan en venir a mí para recibir esa vida que dicen buscar. Se niegan venir a mí. Fíjese si no tenía problema el Señor con aquella gente que se decía estar capacitada, que estudiaba y estudiaba y estudiaba y estaban más ciegos que otra cosa. Es decir que aún hoy en día vivimos ese gran problema. Mire, yo tengo un montón de libros en mi oficina, son herramientas. Voy a la librería, miro los títulos, y hay títulos que son muy atrayentes. ¿Y saben cuáles son los más atrayentes? Aquel que te dice cómo.
Porque el cómo te da como una receta. Por ejemplo, cómo superar el problema de tu esposa en 30 días. ¿Qué? Yo me compro la colección. Cómo superar el estrés. Cómo volverte rico en Cristo en 15 días. Se agota ese libro. ¿Cómo me gusta esos títulos? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? ¿Cómo...? La fórmula. Nosotros queremos la fórmula de cómo... Una vuelta me acuerdo hablando con un hermano, me dice, pastor, el evangelio tiene que resultar. Y digo, claro que resulta. Digo, ¿cuál es el tema? No, pero tiene que resultar. Yo necesito progresar, necesito enriquecerme y tiene que resultar, tiene que darme resultado. Hablaba de signo peso. Y ya se ve que tenía toda una idea ahí adentro de su cabecita como para prosperar en Cristo Jesús. ¿Hay gente así o no? Usted no conoce a ninguno, bueno. Pero dice, el evangelio tiene que resultar. Muy diferente a lo que propuso el Señor a su mensajero, Ezequiel. ¿Se acuerda de Ezequiel? Ezequiel capítulo 2. Ahí el Señor le da una palabra porque Él lo quería comenzar a usar. En el capítulo 2, versículo 8, es muy interesante el trato que Dios quiere que el obrero, el siervo de Dios, el cristiano tenga con la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere que te pase con la palabra? Mire lo que hace el Señor, y se lo dice en un país lejano que era Babilonia. Él estaba exiliado, estaba allí medio como olvidado, pero aparece el Señor y le dice, mira, Ezequiel capítulo 2 versículo 8 dice, y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo, no seas rebelde. ¿Qué dice el Señor? Fuerte. No seas rebelde, no seas rebelde. ¿Por qué? Porque acá hay algo adentro que si uno te dice anda para el sur, no, quiere ir para el norte. Es decir, somos rebeldes. Dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Es decir, no seas rebelde porque te voy a mandar una casa rebelde. Así que vos sos el primero que tenés que ser sumiso. Si querés ser usado por mí, no seas como ellos. Te voy a mandar una casa rebelde, así que la rebeldía dejala a un lado. ¿Querés ser usado por mí? Sí, sí. Bueno, no seas rebelde. Segundo, abre tu boca y come lo que te doy. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿A cuánto le gusta comer? Dice, abre la boca y come lo que te doy. Fíjese el trato de Dios con su siervo. Es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Es lo que Dios quiere hacer con cada obrero. Que abra la boca y coma. Entonces dice, miré, dice, a ver Señor, ¿cuál es el manjar? He aquí miré, una mano estaba extendida hacia mí y en ella había un libro en rollo. Es decir que Dios quiere que comas un libro en rollo. Eso significa que quiere que comas las Escrituras. Si querés ser de bendición, si querés ser un obrero de Dios, que realmente pueda ser usado de una forma especial, tenés que comer Biblia. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. El manjar era bastante especial, ¿no? Porque no sé si te pasa que leer la Biblia te abre el entendimiento y vos llorás. Vos conocés el fin del impío, conocés dónde va a ir a parar aquel, el otro, y te viene a la mente cuando empezás a leer, se te ilumina. Y decís, gracias de dónde me sacaste, y gracias por lo que hiciste en mí. Y uno empieza a lamentar y a llorar y a gemir. Versículo 10 y 11 dice, hijo de hombre, que todas mis palabras, y si usted tiene algo para subrayar, para escribir, para consígase algo fluorescente, dice, todas mis palabras penetren primero en lo profundo del corazón. ¿Quiere ser usado por Dios? Bueno, primero, penetren en lo profundo del corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien.
Es decir, que primeramente la palabra te va a hacer bien a vos. La palabra no es para lo demás, primeramente es para vos. Repito, penetren primeramente en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después, ve a tus compatriotas. Después, acto seguido, después. Pero primero, que la palabra haga mella en ti. Después ve a tus compatriotas desterrados y dile: esto dice el Señor soberano. Hazlo, hacelo, te escuchen o no. Si te escuchan bien, si no, el bien fue por lo menos para tu propia vida. Acá la palabra pasa a ser parte del mensajero. Es decir, la palabra y el mensajero se tienen que fusionar. Se tienen que fusionar. La palabra tiene que generar una acción, algo en el mensaje, antes que el mensajero pueda ir a hablar a otros. ¿Será esto lo que habrá tenido en mente el salmista cuando escribió el Salmo 19, versículo 9 al 10, que dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Es decir, que la palabra acá es descrita de muchas maneras, pero me llama la atención lo que él dice acerca de que es la palabra para él, es como una miel. No sé si alguna vez comió miel de un panal. Es una experiencia única, comer miel que destila de un panal. Bueno, para el salmista la palabra tenía que ver con algo que tenía que ver con lo comestible. El salmista no es como un perito, como un mecánico, como alguien que agarra una pieza y la comienza a desarmar minuciosamente, teniendo en cuenta. No, para el salmista la palabra tiene otra cosa. Es como que lo toma como un propio banquete para su alma. Es como una comida, como una experiencia culinaria, ¿no? Este hombre está enamorado de la palabra, come de la palabra, se deleita con la palabra. Y creo que el predicador, el hombre que predica desde un púlpito, el hombre que predica persona a persona, el hombre que predica ante un grupito, es producto de lo que come. ¿Se entiende? Usted va a tener un mensaje de acuerdo a lo que usted ha comido. Dios le dijo a Ezequiel: come ese rollo. El salmista dice: es como comer miel. Es deseable así. Otro salmista dijo: mi corazón, Señor, mi corazón no es orgulloso. Mis ojos no son altivos. Escuche, no me intereso de cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio, me he calmado y aquietado, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. ¿Sabe cuál es este salmo? Búsquela en la casa. Como un niño destetado que ya no llora. ¿Vio cuando el chico tiene hambre? No lo calma nadie, ¿no? Pero ya cuando dejó el pecho, ya cuando dejó ese tiempo y está calmado, uno ya hasta lo disfruta de otra forma, ¿no? Como un niño destetado es mi alma en mi interior. Y me llama la atención lo que dice el salmista al comienzo: no ando en cosas que son demasiado grandes para mí. Cosas sencillas,
predicá cosas sencillas, que vos la entendés, que son fáciles. El pasaje expresa humildad, confianza en Dios, comparando la tranquilidad del alma como un niño calmado y en paz. Cuando vos estás así delante del Señor, transmitís paz. La gente te percibe humilde y recibe todo lo que le querés dar. El ministerio de Jesús, ¿hacia dónde apuntó? ¿Cómo encaró el Señor su ministerio? En el capítulo 17 de Juan, versículos 6 y 7, versículos 6 al 8, perdón, él dice algo muy a tener en cuenta. Él en su oración al Padre le dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Repito, he manifestado, ¿qué dice? Tu nombre. ¿Qué le manifestó? Tu nombre. Tu nombre. A los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. Escuche, porque yo les he dado las palabras que me diste. Yo les he dado las palabras que me diste. Las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Le está diciendo el Señor al Padre Celestial: no hablé lo que a mí me pareció, sino les dije todo lo que tú me dijiste que dijera. ¿Hay una relación con el obrero o no? Cuando uno predica la palabra, tengo que decir todo lo que el Padre me dijo que diga. Note esta combinación bárbara, no tiene comparación. El Señor le dio la palabra y le dio el nombre para formar a ese grupo de gente, para capacitarlos. ¿Qué le dio? El nombre y la palabra y el nombre. ¿Qué es el nombre en el contexto hebreo, en la cultura hebrea? Que también tiene que ver con la cultura del tiempo de Jesús, ¿no? En la Biblia poner un nombre no es como, no sé cuántos han tenido la experiencia de que, bueno, la esposa está embarazada y tienen que elegir un nombre a la criatura. ¿Cómo hacen para elegir un nombre? Si usted es cristiano, va a una librería cristiana y compra un libro de nombres de la A a la Z y usted dice, bueno, tate ti, suerte para ti, y le pone. ¿Cómo hace para elegir un nombre? No, vamos a poner el nombre de la abuela, no, y empieza la pelea, ¿no? Que la abuela no, que la madre sí, que el mejor amigo, que no. A mí me pusieron Walter Ariel. ¿Y qué tiene que ver un nombre? Y dice mucho un nombre. Hoy estoy recontento con ser un Walter Ariel. Pero para todo el mundo soy Ariel, el mundo cristiano. Para lo de afuera yo soy Walter. Porque ¿cómo te llamas? Walter Ariel. Ah, Walter, sí. Así que para el mundo soy Walter, para los cristianos soy Ariel. Pero en el contexto bíblico, poner un nombre era cosa fundamental. Es más, el Señor les cambiaba los nombres a la gente. Abraham le dijo, no, Abraham no me gusta, te vamos a poner Abraham, porque vas a ser padre de multitudes. Y Sara, no me gusta Sarai, vamos a ponerte Sara. Y así el Señor ponía nombres. A Pedro le dijo, no vas a ser como un junco que se mueve de un lado. No, Simón no me gusta, vamos a ponerte Pedro, como una piedra. ¿Por qué hace eso el Señor? Porque el nombre tiene algo en particular. Ahora, Saulo apareció llamándose Pablo y todas esas cosas que uno... a Jacob dijo, no se llamarás más
Jacob, si no se llamara tu nombre Israel. Pero escuche algo. Jesús dice, yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Hay o no hay un significado especial? Tu nombre, Dios. El nombre es la descripción del proyecto de Dios para con esa persona. Cuando les habló la palabra y le dio a conocer el nombre, le dio a conocer al autor de la palabra, a Dios mismo. Al punto que él llegó a decir, tampoco voy a decir el versículo para que usted lo busque en su casa. Él le dijo a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí, ya está, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿hay una relación con el predicador, con el cristiano, con el Hijo de Dios? ¿Puede decir la gente, el que me escuchó, el que me ha visto a mí, también vio, salvando la distancia, ¿no? Pero algo de Dios tenemos que transmitir. Algo del aroma, de la presencia de Dios, tenemos que transmitir porque estuvimos con Él. Entonces, para Jesús, este tema de la formación no tiene tanto que ver con llenar de conocimiento la cabeza de un recipiente vacío, no. Tiene que ver con conectarlos con la vida, con el autor de la vida. Por eso Jesús, puedo decir con confianza, que Él representaba lisa y llanamente al Padre Celestial. Resulta muy fácil en este tiempo, hermano, y permítame ser sincero en esto, ¿no? Engañar a la gente. Cualquier predicador que se para acá, con levantar un poco la Biblia así, dice, qué predicador, sacarle una foto. Y no puede fallar eso de levantar la Biblia, de poner alguna postura, qué sé yo. Es muy fácil engañar. Usted pasa y agarra una guitarra y pone cara de adoración y cierra los ojos y ya está conectado con Dios. Y porque cerró los ojos, porque hizo algún arreglo medio raro, mirá la unción que tiene. Sí, puede engañar, un culto, 2, 3, pero después la gente ya se da cuenta quién es. ¿O no? Si tiene o no tiene de Dios. Es decir, por un tiempo uno puede ser engañado, pero a la larga o la corta, la gente discierne, se da cuenta, ¿no? Pero no podemos hacerle creer a la gente que somos más santos de lo que somos, o que estamos en una comunión que realmente no tenemos con el Señor. El tiempo dice la verdad, pero es un principio a veces muy difícil de entender. Uno puede tocar muy bien, predicar muy bien, hablar muy bien, tener el instrumento adecuado, tener una hermosa voz, poner cara de que estamos conectados con Dios, pero si tu vida no está en orden, el Espíritu Santo de Dios no te usa, no se mueve, estamos perdidos. Si Él no toma la palabra y la convierte en vida, no pasa nada. Uno puede, escuche, entretener a la gente, pero jamás ministrarle. Cuando no tenés para dar, no tenés para dar. ¿Se entiende? Si no vivimos de acuerdo a lo que decimos ser, hay algo que va a fallar. Es decir, usted puede venir acá a hablar la palabra del Señor y haberse, qué sé yo, puesto a discutir con la mamá, con el papá, y acá viene y pretende ser otra cosa. Usted puede venir acá y hablar de santidad y haber visto pornografía antes. ¿Se entiende, hermano, lo que le estoy diciendo? Uno puede fingir y engañar, pero el Espíritu Santo no se va a mover. Cuando yo estoy en el púlpito, sea este o el de la calle, si estoy divorciado con lo que digo ser y no practico lo que realmente estoy predicando, la proclamación de la palabra se pierde. Es como echar agua
en un colador. Por eso es fundamental que cuando uno se pare a proclamar la palabra de Dios, haya trabajado primeramente la palabra en la propia vida, te haya quebrantado primeramente, te haya limpiado primeramente, haya tenido convicción de pecado, haya quizás bañado tu alma con lágrimas delante del Señor, para que yo no esté analizando la palabra para los demás. ¿Vio lo que dijo el Señor a Ezequiel? Comelo, porque es para beneficio tuyo, y recién después andá y hablá al pueblo. Pero primeramente la palabra, ¿para quién es? Para uno mismo. La palabra primeramente tiene que ser para nosotros. Si en el arduo proceso de preparación de la palabra no te topaste con Dios, hay algo que no está bien, hay un cortocircuito, el circuito no funciona. Pero en el proceso de preparación tenés que chocar con la palabra. Y la gente se da cuenta si vos tuviste un encuentro, te chocaste con Dios en la palabra, porque tus palabras son de otra forma. Tu contacto con la palabra transmite eso. Pero si no te topaste con Dios, las palabras son muertas, vacías, huecas. Ahí es donde uno tiene que preguntarse, cuando está preparando la palabra del Señor, ¿cuáles son las preguntas adecuadas que yo me tengo que hacer? Quizás usted está apurado, yo no. Le quiero enseñar algo. ¿Quiere aprenderlo o no? Cuando uno lee la Biblia, tiene que hacerse las preguntas de aplicación. Mire, yo era nuevo, fui a Efesios capítulo 4. Todos los domingos estudiamos Efesios capítulo 4. El pastor nos dio 1 año y medio Efesios capítulo 4. Y empezamos a leer, ¿se acuerdan? Empezamos a leer la palabra y, por ejemplo, le pongo un ejemplo claro, ¿no? Efesios 4, 29. Y hay por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas que yo anoté acá, que son preguntas de aplicación. ¿Qué son? ¿Preguntas de qué? De aplicación. Es decir, para mí. Entonces, yo cuando leo la Biblia me tengo que preguntar algo. ¿Hay algún mandato que yo debo obedecer acá cuando leo? La segunda pregunta, ¿hay actitudes o motivos erróneos en mi vida que yo deba corregir? La tercera pregunta, ¿hay alguna verdad que yo debo empezar a creer? Porque si yo leo y leo y leo, es como una vaca que traga, pero después la vaca se toma su momento y hace la rumia, ¿no? ¿Y qué es la rumia? Hacerse preguntas, es decir, meditar, hacerse las preguntas adecuadas. La tercera pregunta, ¿hay alguna verdad que debo creer o empezar a creer? La cuarta, ¿hay algún pecado que debo dejar de practicar? Es decir, yo no estoy preguntando, a ver, vino aquel hermano, ya sé lo que voy a decir. No, la palabra tiene que ser para mí, no para la gente. ¿Hay algún concepto nuevo que yo debo aprender? ¿Hay alguna promesa a la cual me deba aferrar y reclamar? Entonces voy leyendo. Y, por ejemplo, empiezo Efesios 4, 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo cuando leí esto quería arrancar la Biblia. ¿Cómo va a decir esto la Biblia? Ninguna palabra corrompida salga. Entonces yo me pregunto, ¿hay algún pecado que yo debo dejar de practicar? ¿A quién le habla la palabra? ¿Al hermano que dice malas palabras o me habla a mí primeramente? A mí me habla. Y sabe que yo era una fábrica de inventar malas palabras. Hablaba, no sé si por el ambiente, por los chicos del barrio, por la escuela, por mis papás que decía constantemente, pero yo era una boca sucia. Cuando me convertí al Señor, jamás dije una mala palabra, pero porque la palabra actuó en mi vida. Porque acá me dice que tengo yo que dejar de decir, no me dice que el Señor va a hablar por mi palabra linda, no, dice que debo dejar de hablar palabras corrompidas. ¿Qué hace usted con esto?
Si usted pusiera por obra, vio que le dije, aunque sea 5% de lo que creemos, y usted sería otra persona. La gente lo quisiera escuchar porque dice, este tipo cambió. No es más el mismo. Algo le pasó. A ver, decime qué te pasó, entonces le predica a Cristo. Pero si no sucede un cambio, estoy divorciado de lo que predico a lo que yo sé. O usted tiene dos opciones, o pone por obra esto o arranca la hoja de la Biblia. El que hurtaba no hurte más. Ay, Dios. Yo una vuelta, cuando no era cristiano, me hurté algo. Un parlante que estaba en un depósito donde yo laburaba. Digo, si nadie sabe esto. Y lo probé y andaba, me lo llevé a casa. Cuando me convertí a Cristo leí esto. Oh, Dios. Me lo puse de vuelta en la mochila y lo llevé. El que hurtaba no hurte más y tuve que devolver lo que robé. Entonces fui y le conté al patrón lo que hice. Y el patrón me miraba como sorprendido diciendo, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo me va a contar? Y sí, yo tengo que confesar lo que está mal, le digo. Ahora le hago una pregunta, le digo, ¿usted lo va a usar a eso? No, y si por eso lo tiré, dice. ¿Me lo puedo llevar? Sí. Después digo, ¿cómo no se lo pedí? Pero en el mundo está la cultura del hurto, del robo, ¿o no? ¿Sí o no? Y mi vieja me decía siempre, antes de robar pedí. Digo, ¿cómo no le hice caso a mi mamá? Pero puse por obra la palabra del Señor. No sé si usted se da cuenta, poner por obra la palabra es lo que te cambia, no la información. ¿Se lo repito? Poner por obra la palabra es lo que te cambia, no la información que recibiste. Mire, usted hace no sé cuántos años que viene al culto, puso por obra aunque sea 5% de lo que usted sabe. Si no, no cambió nunca. Y después dice, ¿a dónde va usted? ¿Y qué le enseñan allá? Y sigue la liga al pastor y dice, ¿qué te enseñan allá? Come este rollo. Come el rollo. La palabra es la revelación de quién es Dios y ante esa revelación tiene que venir un asombro en nuestra vida, un descubrimiento, que tenemos que quedar sorprendidos de lo que dice y decir, qué bárbaro Dios, vos sabés hasta lo más profundo de mi corazón y me voy a convertir. Come el rollo, cómelo. La palabra tiene que impactar nuevamente a nuestras vidas y después ir a la vida de los otros. Nuestro llamado es exponer la palabra de manera que no impartamos información, sino que contagiemos vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si oramos? Que el Señor nos ayude